Analfabetismo. Aunque la educación básica, primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones no asisten a la escuela y por lo tanto algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. El analfabeto es una persona de 15 o más años que no sabe leer. En los 45 años el porcentaje de analfabetas ha disminuido considerablemente, de acuerdo a las pequeñas poblaciones rurales. Esto es una información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, que cumple con el mandato de informar al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la educación obligatoria en México. Tiene la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar el derecho de los niños y los jóvenes del país a recibir una educación de calidad con equidad. Esto implica a todos ellos que ingresen oportunamente a escuelas, que permanezcan en ella y transiten de un grado a otro grado. El servicio educativo debe normalizarse en todas y cada uno de los planteles del país, independientemente de su condición social. En México, en 1970 al 2015, el porcentaje de analfabetismo fue de 12.4 a 5.5, es decir, que hubo una gran diferencia en estas poblaciones. La distribución y crecimiento de las poblaciones en edades escolares. La mayoría de los niños y jóvenes terminan la educación y no continúan, sino se dedican a trabajar, a llevar el sustento a sus hogares. Es la población de edad idónea para cursar la educación media superior entre 15 y 17 años desde 1990, pero relativamente también se ha disminuido en este año a los jóvenes, que era de 7.3 en el 2015 a 5.2. A 5.2, que representa que son jóvenes que han ingresado a terminar una educación media superior. El derecho a una educación de calidad en el Estado y la sociedad mexicana tienen el compromiso de cumplir con todos y cada uno de los artículos del artículo constitucional de la educación, de proporcionar una educación digna, de no quedarse rezagados, sino salir adelante. El contexto demográfico y socioeconómico en el que viven los niños en edad escolar del país ponen en especial atención a los grupos vulnerables que por sus condiciones sociales están en riesgo de no ejercer el derecho a una educación de calidad. La población de lengua indígena tiene una desventaja que los estudiantes que viven en asentamientos pequeños y de los que tienen alguna discapacidad para recibir una educación adecuada, pero en la actualidad esto afecta el desempeño escolar, ya que el personal especializado no son suficientes para atenderlas. El Instituto para la Evaluación de la Educación, INE, ha adoptado identificar a la población de los MINIS, conformado por jóvenes que no asisten a la escuela y que no están activos en el mercado laboral, quienes realizan trabajo doméstico o están en busca de un excelente empleo y realizan otras actividades dentro o fuera de la casa. Esto le ocasiona un riesgo de abandono en su trayectoria escolar. Los resultados del analfabetismo: el grado de promedio de escolaridad, el nivel escolar ha alcanzado a los jóvenes del país, que informan de los avances educativos medianos y a largo plazo. El estudio socioeconómico en que se desenvuelve el sistema educativo nacional fortalece los retos para garantizar el derecho humano a una educación de calidad.
el volumen, distribución especial y crecimiento de las poblaciones de edades escolares. La población demográfica y cultural en la que opera en el sistema educativo nacional fortalece retos para garantizar el derecho humano a una educación. La distribución de la población en su cultura y étnica, la existencia de una gran cantidad de localidades rurales pequeñas a las que atraviesa México respecto a su capacidad para generar mayor riqueza para resarcir la pobreza. El crecimiento de las poblaciones. En edades escolares, la mayoría de los niños y jóvenes terminan la educación obligatoria en el sistema escolarizado de acuerdo con el tiempo previsto, forma de hacer efectivo el derecho a la educación y así evitar el flujo de jóvenes de conocer el volumen y la distribución especial de la población en los grupos de edad idónea para cursar determinado nivel educativo, es decir, cuántos son y dónde están, y para la planeación y la asignación de los recursos educativos. La reducción de la fecundidad y la mortalidad ha provocado cambios importantes en la estructura de la población mexicana por edad. México pasó de ser un país con altas tasas de fecundidad y con una gran proporción de población joven de menos de 15 años a tener una estructura de población que muestra una fuerte disminución en la fecundidad, en la expansión relativa y absoluta de la población adulta, y un descenso en el peso relativo de la población joven y en edad adulta. La población en edad idónea para cursar la educación media superior es entre 15 y 17 años. Desde 1990 su peso relativo también ha disminuido en ese año. La proporción de jóvenes de ese rango de edad era de 7.3% en el 2015 a 5.2%, baja que representó un total de 646.285 jóvenes. Sin embargo, en términos absolutos ha presentado un crecimiento promedio del 0.4% en el periodo del 2000 al 2015. Esto es de acuerdo a unas estadísticas que proporciona CONAPE. En cuanto a la distribución de la población en edad escolar por tamaño, la localidad en el 2015, 4 de cada 10 niños y jóvenes de entre 3 y 17 años vivían en localidades urbanas mayores a 100.000 habitantes, el 16% en localidades urbanas de tamaño mediano entre 15.000 a 99.000 habitantes, el 16% en localidades semiurbanas de entre 2.500 a 15.000 habitantes. De esta forma, casi 7 de cada 10 niños y jóvenes habitan en localidades de ámbito urbano. Existen poblaciones en localidades muy pequeñas de menos de 100.000 habitantes, para lo cual no se tiene una política de atención escolar específica. El derecho a una educación de calidad. El Estado y la sociedad mexicana tienen el compromiso de garantizar el cumplimiento del derecho de una educación básica de todos los niños, niñas, niños y jóvenes sin distinción de su condición étnica y socioeconómica, el lugar de residencia, sexo u otras características. De esta forma, la garantía del ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad en una realidad diversa como muestra la participación por igual. El derecho a la educación de calidad es fundamental para el derecho personal y de la sociedad, por lo que es de suma importancia conocer el contexto socioeconómico y demográfico de la población, objetivo a fin de valorar sus avances y desafíos. El avance que se ha tenido respecto a los derechos de la educación básica, como la pobreza, el ingreso, la marginación, además de la vulnerabilidad de las poblaciones, la discapacidad y formar parte de una población étnica son características que marcan una desventaja en el derecho de la educación. La desigualdad en el ingreso y el bienestar social que refleja en los indicadores de pobreza y distribución de la riqueza a nivel nacional y entre las actividades federativas, número de niños y jóvenes en edad escolar representa una parte importante de su población. En los estados del norte del país, la proporción de sus habitantes en condición de pobreza es menor y su promedio de ingresos es más alto que el promedio nacional,
como Durango, Sonora y Chihuahua, que la presencia de indígenas en esta es mínima. Hay entidades que en el centro y el norte del país, en donde la proporción de niños en edad para asistir a la educación física ha disminuido en las últimas décadas. Seguirán con esta tendencia en los años venideros, asegurar la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela para terminar ese tipo educativo y garantizar el acceso a una educación media superior. Los grupos vulnerables están en riesgo de no ejercer planteamientos a su derecho a una educación de calidad. Los jóvenes en edad escolar que viven en localidades rurales y aisladas, la población indígena, los que trabajan, realizan actividades domésticas que les ocupan gran parte de su tiempo, que necesitan políticas educativas dirigidas a contrarrestar los efectos educativos y garantizar una educación obligatoria que obtenga los conocimientos necesarios para seguir su formación académica. Los avances se ven reflejados en las gráficas que informan el nivel educativo de la población mexicana. El analfabetismo ha disminuido en las últimas décadas, pero afecta de forma a las poblaciones vulnerables que bajo ingresos en pobreza en localidades rurales y en condiciones que no saben leer ni escribir, adversas como por ejemplo son Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que siguen afectando a cientos de miles de personas, principalmente en edades avanzadas y en los estados de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. El grado de escolaridad ha aumentado en lo nacional en promedio 1 grado por década, al menos desde 1960. Este avance no está exento de las desigualdades de la población en condición de pobreza y de bajos ingresos. Tiene 2 grados de escolaridad menos que la población en general. México tiene una realidad con distintos contextos socioeconómicos que comprometen el ejercicio del derecho a la educación de calidad. El Estado debe de considerar la situación de los niños, sus familias y comunidades, a fin de desarrollar modelos educativos pertinentes que hagan posible que la educación de calidad sea accesible para todos, garanticen su permanencia de calidad en cada uno de sus grados. La educación es obligatoria. Se debe de promover estrategias diferentes para los diferentes grupos étnicos en los distintos sistemas educativos estatales.